bien, mis hermanos. Bendito sea el Padre que nos acompaña en este día. Son las 11:18 y vamos a empezar con la enseñanza de hoy. El título que le di al tema es El egoísmo, el terrible adversario de la fraternidad. Y para esto voy a citar un párrafo de Vida Verdadera. Es la enseñanza 69, párrafo 55, que nos dice: ¿qué fruto puede ofrecerme la humanidad en este tiempo que no sea la discordia y el materialismo? El mundo espiritual nos dice sobre esta lucha del espíritu. Todavía la lucha interior es muy grande en vosotros, hermanos míos. Todavía la hora del triunfo de esta obra entre Israel no ha llegado. Todavía las pasiones se levantan y gritan a través de vuestra carne y de vuestros sentidos. Todavía vuestro espíritu gime y llora y se debate y llega a tropezar. Mas la meditación, la oración y el cumplimiento os levantan de nuevo y os harán vencer. Pues bien, hermanos, quiero compartirles estas meditaciones que hice en la madrugada después de haber escrito el tema que les envié. Lo importante del tema es entender que no solamente en el valle espiritual, en el valle material existe mucha prueba para el espíritu. Pero vamos a empezar diciendo que la idea sabia de Dios es el amor y la fraternidad. Al principio de los tiempos no había fronteras, todo era uno. Todo se creaba en sublime armonía en la mente de Dios. Así fueron creados los cielos y la tierra como mundo material perfecto para la recreación, evolución espiritual y perfección del hombre. Hombre y mujeres por igual, porque el espíritu no tiene sexo. Los cielos espirituales ya habían sido creados. ¿Por qué les llamamos cielos? Se tiene la idea de que el cielo es la casa de Dios. Y si es así, en sentido metafórico, el cielo siempre ha existido, porque Dios es eterno, no tiene principio ni fin. Cuando hablamos de cielo, nos referimos a la armonía y perfección. Así que todo provenía del cielo, de la perfección del Padre. Lo decimos así para entenderlo, para hacerlo comprensivo a la mente humana. Bien, vamos a referirnos en esta ocasión a dos conceptos que pertenecen a la doctrina y poco estudiados, y que en su ejercicio han dado lugar a un mundo de discordias, ambiciones, guerras, odios y muerte. Para esto recordemos nuestra naturaleza. Estamos constituidos por tres naturalezas: la material, el cuerpo; la espiritual, el espíritu; y la conciencia, la voz sutil de Dios que nos alerta en todo momento. Pues bien, armonizar estas tres naturalezas en un solo propósito ha sido la difícil jornada del espíritu. La materia impone sus tendencias y caprichos sobre el espíritu. Mientras el espíritu tiende a lo alto, la materia busca lo bajo, lo instintivo, lo que pertenece al mundo. La conciencia aconseja, guía, alerta. Dios siempre está pendiente de sus hijos, pero la lucha se desencadena de poder a poder. Hasta ahora el espíritu
se ha doblegado en la lucha con el mundo y la materia, pero no siempre será así. Ya se aproximan condiciones para el florecimiento del reino del Espíritu, las grandes pruebas. En el libro de Vida Verdadera, en la enseñanza 1, párrafo 1, inicia diciendo: en el principio yo como Padre inspiré al hombre la práctica del bien, mas los hombres se apartaban de los mandatos divinos, cayendo en idolatría y en actos abominables ante mí. Actos abominables de los primeros hombres, donde la mente material, escuchen bien, la mente de la materia era la que guiaba al espíritu. Fueron la envidia, la soberbia, el egoísmo, el deseo de superioridad y el deseo de poseer el mundo. Como dijimos al principio, no había fronteras, todo era un mismo pueblo, una misma familia, una misma nación, un solo pueblo de Dios. Pero vino la discordia y no fijó límites en su ambición. Es por eso que decimos que el egoísta quizá quiso poseer la tierra y sus riquezas, y en consecuencia se crearon los grandes imperios de la tierra. Así que el egoísmo es el peor enemigo de la doctrina, el terrible anticristo. Cuando el hombre rico se acercó en el segundo tiempo a Jesús en Galilea para preguntarle cómo llegar al reino de Dios, y Jesús le contestó que si obedecía la ley y daba a los pobres sus riquezas, podría entrar en el reino de los cielos. El rico se lamentó de poseer tantos tesoros. Él no renunciar a ellos le impedía llegar al reino de Dios. Debía vencer su egoísmo y cambiarlo todo por amor y fraternidad. El no tener amor y fraternidad lo condenaba solo a vivir con los bienes del mundo y no alcanzar la paz espiritual, la armonía del reino de Dios. Así que el egoísmo debe ser exterminado. Entrando en materia, el gran imperio del mal está gobernado por el egoísmo, la soberbia y la vanidad. El egoísmo se caracteriza por un excesivo amor por sí mismo y que solamente se ocupa de aquello que es para su propio interés, necesidad o beneficio, sin atender ni reparar en las necesidades de los demás. Es el amor al propio espíritu, al mundo de la materia. Egoísmo y soberbia y vanidad son lacras del espíritu que entorpecen el sendero espiritual, piedras en el camino que hacen sangrar el andar del peregrino. Y sin embargo, este mundo está poblado de muchos peregrinos contaminados por este mal. Y todos somos peregrinos en la tierra. El egoísmo es el terrible adversario de la fraternidad, como se dijo. Y mientras éste exista en el espíritu, no le será posible entender el amor divino, la unicidad de Dios con el todo, el uno con el todo, porque todos somos uno, una infinitesimal partícula de Dios que debe armonizar con el todo existente, con todos los seres, en todos los tiempos, en todos los mundos, en los infinitos universos creados por la mente divina. Hermanos, ¿por qué nos sentimos tan extraños de los demás? Si todos procedemos primero de Dios
y después de una misma familia espiritual. ¿Qué nos divide? ¿Qué nos separa del todo? La percepción equivocada de las cosas divinas. Y ha tenido que venir el Verbo a esclarecer que todos procedemos de un mismo origen, de un mismo germen, de un mismo Padre. ¿De dónde provenimos, hermanos míos? Nos dice el mundo espiritual de luz que venimos de más allá de las estrellas, de las infinitas moradas espirituales. Somos extranjeros en esta tierra. Nuestro reino no es de este mundo. Entonces, ¿por qué no despertar a la vida espiritual? Para comprender todo esto, hay que ilustrar, educar nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que florezca la mente espiritual en nuestra vida. Que no sea la mente material la que nos conduzca, sino el espíritu que doblegue las pasiones y las inclinaciones de la materia. Por eso, la doctrina del Espíritu Santo, el tercer testamento que está en nuestras manos, es el arca de salvación. Mientras más entendamos, mientras más practiquemos, mientras más amemos, estaremos a salvo. Pero es un trabajo de ilustrar, de educar, de practicar y de perseverar. Nos dice el Padre en la enseñanza 161, párrafo 54. La primera etapa de evolución espiritual de la humanidad en este mundo está representada por Abel, el primer ministro del Padre. ¿Qué es un ministro? Hermanos, un ministro es un representante del Padre, un ejemplo para todas las generaciones de seres humanos que después vendrían a poblar la tierra. Abel, siendo un representante de Dios en la tierra, era un justo. Ya lo hemos dicho. El Padre envía a seres justos, sadics, como dicen los judíos, seres benevolentes y mansos, como todos los seres adelantados enviados a la tierra. Abel ofrecía holocausto o ofrenda al Altísimo de una manera correcta, con respeto, con elevación, con sinceridad. Sus obras eran la mejor ofrenda al Padre. Por eso fue el primer ministro de Dios en la tierra. La envidia y el egoísmo de su hermano Caín nubló sus sentidos. Cayó en manos de la tentación e hirió de muerte sin más motivo que la ira de su espíritu turbado, confundido, enardecido. Es el símbolo del sacrificio. Igual que mucho después lo fue el propio Cristo, sacrificado como un inocente porque no había pecado en él. Dice la enseñanza: hay quienes se quedan conmigo y a pesar de recibir mi palabra como torrente de aguas cristalinas, insisten en sus malas inclinaciones. ¿Qué está sucediendo con el pueblo espiritualista? Ha heredado las lacras de mucho tiempo atrás. Siguen las dudas, siguen las inseguridades, siguen sin la necesidad de adoctrinarse verdaderamente, porque no ha venido llegar las grandes catástrofes que finalmente están anunciadas por los profetas. Entonces, aquel que escucha la palabra y no practica la doctrina está poniendo en riesgo la verdadera espiritualidad.
su salvación eterna. Nos dice la enseñanza: escuchan la palabra divina y hacen caso omiso de sus reclamos. Piensan erróneamente que la justicia divina no llegará o llegará muy tarde. Y dice el Maestro: entre estos que me escuchan están los que imitan al envidioso Caín al ver que su ofrenda es menos grata ante el Señor que la del humilde que imita al justo Abel. Enciende de ira y de envidia su corazón, y desenvainando la espada de los filos que llevan en su lengua para sembrar dolor en sus hermanos, y después de dejarlos sollozando y de haberles dado muerte, llegan ante mi santuario, elevan a mí su pensamiento e hipócritamente me dicen que me aman. La espada de los filos, hermanos, quema más, destruye más que la propia arma blanca. Nos dice el Divino Maestro en su enseñanza 56, párrafo 60. Si alguno de vosotros sintiera envidia de su hermano, juzgándole más querido del Maestro, y ambos reclamasen un sitio a mi diestra, yo les diría: yo no soy quien debe sentaros a mi diestra. Es algo que toca a cada uno labrarse por sus propios méritos. Hermanos, durante 84 años el Divino Maestro se derramó en plenitud sobre todos los discípulos que estaban escuchando. Guías, pedestales, labriegos, pueblo en general, escucharon la palabra de sabiduría del Padre y se extasiaron. Contemplaban lo espiritual, pero no se entregaron al cumplimiento. Y después vino una gran confusión. El pueblo se rebeló contra los mandatos divinos y le pidió que se quedaran para seguir escuchando su palabra. Esto no pudo ser. Nos quedan los testimonios de aquellos que vivieron aquel tiempo y que hoy nos aclaran esta circunstancia. El que quiera labrarse un lugar a la diestra del Padre, ahí lo tiene. Solo hay que hacer los méritos suficientes y no basta una vida. Así que hay que empezar pronto. Nos dice el Divino Maestro: en verdad os digo que no podría amar a un hijo más que otro. Hermanos, el amor de Dios es perfecto. Aquellos que en este momento están en el lecho del dolor o sufriendo, están purificando sus espíritus, se están preparando para restituir la pureza que recibieron cuando fueron enviados a la tierra. Y esta restitución y esta purificación es dolorosa, pero es necesaria para el espíritu. Por eso tenemos que entender que si el Padre nos envía pruebas tan grandes, también el adelanto puede ser muy grande, superando estas pruebas. Jamás hay que renegar de lo que sucede en nuestra vida. Hay que decir: Señor, hágase en mí tu voluntad. Sobre el pueblo de Israel, sus egoísmos, envidias y pasiones. ¿Qué nos dice el Maestro respecto a esto? En la enseñanza 46, párrafo 18, nos dice: habéis sabido por mí que sois hijos del mismo pueblo de Israel, y por la historia que sabéis que ese pueblo en los tiempos pasados se llamó el pueblo de Dios, el escogido, aquel en el cual
se derramaban todas las complacencias del Padre Celestial. Hoy quiero que sepáis que aquel pueblo, al que he enviado nuevamente a la tierra, nunca ha sido más amado que el resto de los pueblos. Y que si muchas complacencias recibió de mí, fue con el fin de que supiera compartir de ellas a los demás, para que fuese luz, libro abierto y redención para todos sus semejantes, es decir, a sus hermanos. Con este párrafo queda desmitificado el concepto tan difundido que hay un pueblo en jerarquía mayor que los demás pueblos. Todos los pueblos de la tierra son asimismo y en las mismas condiciones el pueblo de Dios. Y si Israel fue escogido para ser luz, camino y libro abierto y redención, primero tendrá que redimirse, conocerse a sí mismo y espiritualizarse para ser ministro del Señor. Nos dice la enseñanza: por ventura, ese pueblo cumplió su misión en los tiempos pasados. ¿Acaso está cumpliendo esa ley de amor y fraternidad en el tiempo presente? Si conocéis la historia antigua de este pueblo, no ignoráis que también sobre él fueron las grandes pruebas, las calamidades, el cautiverio, el hambre, la peste y la humillación a causa de sus infidelidades y desobediencias. No fue el amor, ni la obediencia a mi ley, ni la espiritualidad de aquel pueblo las que escribieron un libro para las futuras generaciones. El libro de aquel pueblo está escrito con sangre de hermanos, de profetas, de justos. Está manchado con envidias, egoísmos y desobediencias, desuniones, y está sellado con la sangre del Hijo de Dios. Por eso el pueblo judío vaga por la tierra, porque está purificándose de estas grandes profanaciones que hizo con la obra del Padre. Pongamos atención en este párrafo, cuando nos dice que todo fue profanado por el mismo pueblo, que debería haber hecho conocer la ley divina a sus pueblos hermanos. Un pueblo rénego, idólatra, adorador de riquezas, como lo hemos dicho aún, el pueblo judío, que no observa la ley ni la comparte. Por eso ha sido duramente castigado por sus desobedientes, por ser desobediente. Errante por el mundo, se apropia hoy de las tierras que pertenecen al pueblo palestino, los poseedores legítimos de las tierras de Canaán, y por eso hoy Tierra Santa está dividida entre judíos, árabes, cristianos y musulmanes. Todos reclaman su herencia de odio y de sangre sobre esa tierra. Vayamos un poco a recordar la historia de ese pueblo. Jacob tuvo 12 hijos, que posteriormente serían los patriarcas de las 12 tribus. El menor fue José. Dice la enseñanza 90, párrafo 2. José, hijo de Jacob, fue vendido por sus propios hermanos a unos mercaderes que se dirigían a Egipto. Eran tiempos de comercio humano que aún hoy, por extrema maldad, aún persiste. José era aún pequeño y ya había dado pruebas de poseer un gran don de profecía, de recibir revelaciones de Dios. Venía entonces también como un justo. También venía como ministro del Señor. La envidia, el egoísmo
se apoderó de sus hermanos, quienes le vendieron esperando no verle nunca más. Mas el Señor, que velaba por su siervo, le protegía, y ante toda prueba salía avante, y por sus dones desarrollados y su humildad fue grande ante los ojos del faraón. José perdonó la ofensa y colmó a sus hermanos de parabienes, en vez de reprocharles el mal que habían hecho al venderle. Pagó con el bien el mal que había sufrido. Fue fraternal y misericordioso. No conocía la envidia ni el rencor. Fue ejemplo para muchas generaciones. La historia de envidia, codicia y lujuria de David, rey de Israel. Hermanos, en el reinado de David, rey de Israel, devoto, sí, adorador de Jehová Dios, sucedió que un día estaba David mirando desde lo alto y pudo mirar el cuerpo escultural de una mujer que se bañaba en el río. Esa mujer cautivó al instante al rey, y era su nombre Betsabé, esposa de un eteo, capitán de los ejércitos del rey, a quien el rey mandó llamar de inmediato a su presencia para seducirla. Betsabé, obediente a la codicia del rey, cedió a sus pretensiones, quedando embarazada. David puso al eteo al frente de un ejército para combatir con un enemigo más poderoso, a propósito para que fuera muerto. Y así fue. El capitán de Israel jamás volvió, y de Betsabé y David y su adulterio nació Salomón, rey de Israel, considerado sabio, quien edificó después el majestuoso templo de Jerusalén en el monte Sión. Salomón tuvo entre esposas y concubinas 1000 mujeres para su atención conyugal. Sobre todos los hechos cometidos por reyes y vasallos del pueblo de Israel, nos dice la enseñanza: vosotros, discípulos, no vayáis a escribir en este tiempo un nuevo libro de profanaciones y desobediencias, porque más tarde no tendréis suficientes lágrimas para borrar de ese libro vuestras manchas. Escribid una nueva historia, pero que sea de regeneración, de reconciliación, de fraternidad, de obediencia y espiritualidad. Mientras el egoísmo exista, el dolor también existirá. Cambiad vuestra indiferencia, vuestro egoísmo, por amor y caridad, y veréis cuán pronto os llegará la paz. Conoceos a vosotros mismos. He contemplado la existencia de la humanidad de todos los tiempos y sé cuál es la causa de todos sus dolores y de todas sus desdichas. Desde los primeros tiempos he visto a los hombres quitarse la vida por causa del egoísmo, por envidia y por materialismo, por la ambición de poder. Siempre han descuidado su espíritu, creyéndose materia solamente. Y cuando ha llegado la hora de dejar en la tierra la forma humana, solo ha quedado lo que hicieron en la vida terrenal, sin recoger ninguna gloria para el espíritu, porque no la buscaron, no pensaron en ella, ni les preocuparon las virtudes del espíritu, ni el saber. Se conformaron con vivir sin buscar el camino que los conduce a Dios. Ya hemos escuchado que los que tienen poder y riquezas no quieren dejar
por propia voluntad nada en la tierra. Esperan al momento de la muerte para que todo quede en manos de otros, pero no lo hicieron por su voluntad. Fueron llamados al valle espiritual para ser desmaterializados en ese valle de lágrimas, que para ellos es un valle de turbación, y que para los espiritualistas que practican y perseveran en la doctrina es un valle de luz, de paz y de armonía. Ahí, ante tanta reflexión sobre la vida, sus actos y consecuencias, viene el desencarnar, y entonces llega la turbación del espíritu, un estado de postración, de dolor y arrepentimiento, que es un fuego que devora al espíritu y que equivocadamente se llama el fuego del infierno. De ahí todo espíritu saldrá purificado hacia una nueva oportunidad de vida. Pero ¿por qué esperar hasta ser purificado por el dolor? Nos dice la enseñanza 143, párrafo 31. El egoísmo y la envidia no son manifestaciones de un espíritu elevado. Cuando hayáis limpiado vuestro corazón para dar paso a la luz, entonces estaréis preparados para dar a conocer mi obra. Y será cuando podáis ser los intérpretes, videntes y profetas de verdad. Hermanos, mientras no florezcan los dones en nuestro espíritu, aún no estamos preparados espiritualmente en plenitud para llevar esta obra a la humanidad. Para ser verdaderos intérpretes es conocer e interpretar claramente la doctrina. Para poder mirar lo espiritual es desarrollar el don de la videncia puramente, limpiamente, con una vida honesta. Entonces podemos mirar el futuro y ser los profetas de este nuevo tiempo. Nos dice la enseñanza 4:13, donde reine el pecado e impere el vicio, donde exista la guerra, anide la envidia y el egoísmo, allí solo se encontrará la muerte, la desolación y las tinieblas. El párrafo 21 de la 183 nos dice: la envidia y por tanto el egoísmo mancha el corazón y enferma al espíritu. Sed conformes con vuestra posición. No sintáis envidia de aquellos que viven mejor que vosotros. Pensad que en la humildad os acordáis de mí y me servís mejor. Toda vuestra labor será humilde y callada. Ninguno deberá dejar germinar en su corazón la envidia ni la vanidad, porque si eso fuere, no veríais producirse el milagro de la comunicación de espíritu a espíritu. Esa es la condición para comunicarnos con el Padre. Hacer un lado las pasiones. ¿Estaremos dispuestos a hacerlo o quedaremos aletargados en esta vida para esperar una nueva restitución en otra existencia? Finalmente, quisiera hablar de un párrafo que nos dice sobre el amor a sí mismo. Alguna vez en una reunión uno de mis hermanos dijo que lo primero era amarse primero a nosotros mismos y después a los demás. Fíjense lo que dice la doctrina, porque eso está muy generalizado. La gente dice: yo debo amarme a mí para poder amar a Dios y a los demás. El párrafo 57 de la enseñanza 152 nos dice: buscar los mejores lugares, las miradas, los halagos,
es amarse a sí mismo antes que a todos los demás. Y eso es estar muy lejos del cumplimiento de la ley de Dios. Me quedan unos minutos para comentarles que cuando el pueblo de Israel había caminado 40 años por el desierto y estaba a las orillas del río Jordán, pudieron mirar desde ahí la tierra prometida. El pueblo estaba anheloso de cruzar, deseoso de conocer esos prados verdes, de probar esa vid que se daba en abundancia en ese lugar, de cosechar los campos. Estaba ansioso de pisar con sus corderos, con sus cabras, con sus vacunas, aquellos valles llenos de fertilidad. Y Moisés les dijo: hermanos míos, quiero comentarles que yo, por voluntad del Padre, no cruzaré al otro lado del río. Es la voluntad de mi Padre, y aquí ustedes están a un paso de adquirir esa tierra prometida por Dios a sus padres, a sus ancestros. Cuando crucéis, cuando lleguéis a esa tierra, no os olvidéis que ha sido un solo Dios el que os ha amado tanto, que os ha traído a veces contra la voluntad de ustedes hasta esta ribera del río, que ustedes cruzando y adquiriendo bonanza y fortuna se olvidarán de él. Recuerden, hermanos, que todo lo que tienen, todo lo que tendrán después, la gordura de sus ganados, la abundancia de sus cosechas, las familias, el techo, todo lo que van a tener, ha sido dado por Dios, por el Altísimo, por el único Dios que os ama de verdad. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, que significa amar a Dios, al único Dios, antes que todo lo creado. Esa es la ley. Nunca lo olvidéis. Que la paz y el amor de mi Padre quede con mis hermanos. Continuaremos.